Entonces, porque ahí se hace la primera reforma, entonces se genera un texto único ordenado y la gente que invierte sabe cuál es la ruta y los pasos que tiene que dar. Desde allí hasta hoy, el Estado peruano ha tenido una transformación inmensa. En ese entonces no existían gobiernos regionales, en ese entonces no existía el Ministerio del Ambiente, no existía el Ministerio de Cultura, no existían los organismos reguladores. Entonces, el Estado ha crecido en diferentes lugares, el ambiente es uno de ellos, y tampoco había conciencia ambiental. Entonces, lo que está sucediendo hoy día es que cada uno de estos estamentos del Estado peruano genera sus propias normas, autorizaciones, regulaciones, etcétera, que en muchos casos se entrecruzan, en muchos casos hay duplicidad. Aquí hay una, por ejemplo, entre agricultura y energía y minas que se desentrampa en este paquete. Pero en general, tú tienes, ese es el problema, en el cual ambiente juega un rol importantísimo en este entrampamiento, porque si yo supiese cuál es el camino a recorrer, me dicen, ese es el paso 1, 2, 3. Por eso es que en estas normas hay una, por ejemplo, que dice que cuando uno solicita una autorización al organismo competente, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, y él tiene que coordinar con los otros organismos, la respuesta que debe recibir el órgano competente, no es el que solicita, internamente con los demás debe ser de no más de 30 días. ¿Qué está sucediendo hoy día? Que como uno entra por una ventanilla, la recibe el funcionario de esa ventanilla y tiene que hacer consultas a 3, 4, 5, 6, 7 otros organismos del Estado y estos no responden, el trámite se entrampa. Entonces, hoy día, por ejemplo, han dicho, esas decisiones vinculantes internas del Estado se deben responder en un máximo de 30 días. Es decir, los funcionarios tienen que cumplir con su función de responder a una pregunta de sus colegas. Entonces, la parte ambiental es una parte, ¿ya? No se está buscando que se bajen los niveles ambientales. Lo que se está buscando es, si se suben, adecuémonos, hagamos que se cumplan, facilitemos que el empresario cumpla con esos estándares ambientales, pero hagamos la facilidad y no hagamos la parte punitiva de poner estándares a un nivel tal y si no cumples, te cierro. ¿O no sigues adelante? Pero los estándares, por ejemplo, para el aire. Eso sí, Jaime, y eso lo admite el ministro del Ambiente. Esos estándares para el aire fueron un error del ministro Brack, y hasta él lo admite. Y este gobierno tuvo la oportunidad, porque son revisables cada 5 años. Se hicieron en el año 2008, se pudieron revisar en el 2013 y no se hicieron. Un craso error. No, pero además, ¿qué cosa ha paralizado eso en estos momentos? Escuché decir que la refinería... A ver, ¿conoces el tema, Saúl? Más o menos. No soy un experto, pero sí. Deberías traer a los expertos de ambos lados que discutan eso con informes técnicos. Bueno, entiendo que esa inversión se fue a México. No, ninguna inversión se ha ido a México. Porque aquí no es más, hasta ahora no los han afectado. O sea, los 80 ppm, que era lo que se ponía, que antes lo tenían como promedio del año. Pero 20. 20 es un referente para cualquier cuestión nueva que se quiera hacer. Claro. Si es que la tecnología lo permite. Entonces, si no lo permiten, tienen que demostrar que la tecnología no exige y que por lo tanto es en 70 o 80. 80 es el límite. Los señores de Sauer, ¿no?, están con los documentos que hicieron para sus PAMAs, o sea, pueden irse hasta 500 ppm. Y se le pedía que en un año se le pedía que dentro de esos promedios, no sea el promedio del año, sino sea el promedio diario, porque ya las tecnologías estaban. Y esto no fue un capricho, eso se negoció. Y es lo que pasa, negocios, te dicen que sí, vamos para adelante, pasan 5 años, no cumplen, y entonces se les dice, oye, ahí. Entonces, es una cosa técnica. Entonces, que venga el técnico pues, que demuestre y que nos diga pues, cuál es la inversión que se ha ido. No se ha ido ninguna inversión. Y que venga el técnico que ha trabajado estas leyes y que estos indicadores. No es que se vayan, Carlos, es que no vienen. Así es. Pero no vienen, por el tema ambiental. No vienen porque no hay autoridad. No vienen porque no hay seguridad. ¿No? Es una combinación de muchas cosas, evidentemente. Así es. Pero no estamos, o sea, no hay una verdad absoluta. Esto es necesario y es parte de un todo. Y hay que verlo así. Los ambientalistas no pueden ver como que esto es un ataque contra el ambiente. No, esto es un paquete de soluciones pequeñas, de errores, de cosas que se han quedado en el tintero, pero definitivamente pasa a un tema técnico a un tema político.
Y entonces y lo dejamos a una discrecionalidad donde el gobernante de turno se te va a decir qué hacer. Cuando en el otro tema era un tema donde tienes a los profesionales que los estamos preparando, los estamos manejando en función de cosas que nos conviene a todos. Tú vas a entrar a la OSD debilitado. El TLC, ahorita saltan los del TLC y comienzan a decir, explíquenos esto mejor, esto, en qué beneficia, en qué debilita, ¿no? O mira quiénes son nuestros socios en la Alianza del Pacífico, México, Colombia y Chile, y mira la legislación que hay. O sea, yo lo que creo es que o somos gente que queremos pertenecer al primer mundo y comenzamos a actuar con decisiones del primer mundo para cumplir con lo que dijo uno de los que han tomado la posta, que Rodríguez Pastor, que me encantó eso que dijo, el Perú es un sitio maravilloso para poder vivir y criar a tu familia, ¿no? En Latinoamérica, el mejor sitio. Si nosotros comenzamos a debilitarnos y comenzamos a hacer las cosas discrecionales, no vamos a llegar a ningún lado. Permíteme una cosa, tú acabas de decir que el hecho de que estos temas se vean en más de un ministerio, depende de un ministro, es al revés. Justamente hoy día dejar el tema, digamos, territorial, o el tema de el tema de las zonas ecológicas o de las zonas reservadas o de las áreas naturales protegidas en manos de un ministro, que es el del ambiente, ese es el problema. Y justamente para que no esté en manos de un ministro es que se eleva esto a que sus colegas técnicos como él, políticos como él, como quieras verlo, o los grupos técnicos de los diferentes ministerios vean la conveniencia y el equilibrio entre la extracción de recursos naturales con protección del ambiente y la protección exclusiva del ambiente. Yo creo que el Perú es un país que justamente tiene que ir hacia adelante, desarrollando sus potencialidades, desarrollando sus recursos naturales con respeto al ambiente. Y para hacer eso tiene que haber la coincidencia de los sectores productivos con el sector ambiente y entre técnicos coordinar. Eso es lo que se está haciendo aquí. Dame la lista, dime, estos proyectos han sido frustrados porque el ordenamiento territorial lo bloqueó. Esto ha sido bloqueado porque los ECAS y los límites máximos permisibles han evitado que se hagan las inversiones. Carlos, miremos dame las listas. No estamos aquí para decir qué cosa no se hizo, estamos aquí para decir cómo es lo mejor para caminar hacia adelante. Y para caminar hacia adelante es mejor que los temas de extracción de los recursos naturales sean vistos en consenso entre los sectores productivos y el sector del ambiente, con la participación del sector ambiente. Eso es lo que se está viendo hacia adelante. Era exclusivo del sector ambiente y eso es lo que probablemente, no te voy a decir que no falló, pero de repente no salieron cosas que pudieron haber salido. Entonces, no es qué cosa no salió, no te lo puedo probar, porque no te puedo probar lo que no salió. Lo que no salió no te lo puedo probar, no está. Lo que no salió no está, pero creo que hay muchas cosas que pueden estar. Yo lo que creo es que contrabando nos están metiendo en un paquete reactivador, temas que se pueden manejar en otros tiempos. Pero yo no creo que sea contrabando algo que va al Parlamento Nacional, o que va dentro de un proyecto de ley. Aquí de lo que se trata es de no demorar más las cosas. No se está pidiendo facultades legislativas. Y de abrir el diálogo. Todavía no ha terminado esto, pero sí me preocupa cuando comenzamos a ver este tipo de debilitamiento o este tipo de manejo donde el piso está parejo. Pero como te decía, Carlos, el CONAM era parte del ministerio de la oficina del primer ministro, y ahora esas funciones están solamente y exclusivamente en el Ministerio del Ambiente. Entonces han bajado, se están volviendo a poner al nivel donde debieron estar, en coordinación con los otros sectores. Tenemos que buscarnos... La coordinación, es más, en los casos de los EIAs los hacen cada uno de los sectores. El caso de las zonas ecológicas, ¿no? Nuevamente dime cuál es la que ha bloqueado qué. No. ¿Son hechas dónde y con quién? Son hechas en las regiones con los funcionarios de los gobiernos regionales y el funcionario del ambiente, cuando es algo que debe verse a nivel más alto, a nivel del gobierno central en coordinación, porque yo creo que el Perú es de todos, el Perú no es solamente, no es de la persona que está ahí. Tenemos problemas, y lo sabemos, en este proceso de descentralización, que el agua es mía, el agua no es tuya, aquí se hace tal cosa, aquí no se hace tal otra cosa. Hay zonas como, por ejemplo, San Martín, que ha declarado que en su territorio no
hay nada para hacer extracción de recursos naturales. Cero. No hay ninguna zona en San Martín, ¿no es cierto? Eso lo ha declarado el gobierno de San Martín. Cero. Esa es su zonificación económica de Cajamarca también excluye, por ejemplo, la minería, ¿no? No sé nada. Sí, señor. San Martín, 100%. Madre de Dios, identifica solo el 5% recomendable para actividad minera. Es un enunciado. Cajamarca. Es un enunciado. Ahora, tú puedes hacer lo que te da la gana ahí, y hay un hallazgo en algún momento, pero justamente nadie te está diciendo que no lo hagas. Te están diciendo que si lo haces... Cuando lo enuncia el gobierno regional, la población lo da por hecho, y tenemos justamente los casos de protestas. Regresamos a las percepciones, vamos a vivir las percepciones. Exactamente, sí señor, es importantísimo, porque cuando un gobierno como Cajamarca, por ejemplo, dice, el proceso criticado dice, del total de 120 zonas ecológicas y económicas, el 0.16 se recomienda para la actividad minera. O sea, en Cajamarca, una zona con un potencial minero riquísimo, solamente el 0.16% pero eso no te limita a nada. Mejor sería que se junten todos los actores y vean cuál es la realidad y se hagan las cosas bien, con respeto al ambiente, como tú dices, en diálogo, respetando los unos a los otros, y no de contrabando. Yo lo que sugiero es que abramos el diálogo, que no está abierto, que vemos que hay digamos, inconsistencia entre lo que dice un ministro y dice otro ministro, ¿no? Y que lo que debemos es, con la participación del sector empresarial, que no es que los llamen y los convoquen, o sea, todos somos peruanos y tenemos exactamente los mismos atributos, debemos de participar en diálogos permanentes para mejorar las cosas. Totalmente de acuerdo. No sorprendemos, esto va a traer cola, esto vamos a ver qué pasa ahora con el Congreso de la República. La experiencia esperemos que apruebe, ¿no? O sea, creo que el paquete es tan grande que si nos centramos también en las partes pequeñitas que por ahí pueden haber tenido error, no invalida que porque no sé qué otros problemas pueden haber en otros sectores, ¿no? Y qué tipo de color, ¿no? Pero yo no hablaría de contrabandos, porque si tú lo presentas por lo alto no son contrabandos, ¿no? Así es. Bueno, yo les agradezco, ya nos ha ganado el tiempo. Es un debate importante, interesante. Agradezco mucho hacer un comercial. Al fin de año tenemos la COP20 y ha venido trabajando el Perú en una manera de diálogo abierto con Interclima, que algún día hemos conversado acá sobre el tema, y también con el Plan CC. Y ahora el 3 de julio hay una presentación sobre este tema y sí me encantaría ver ahí la participación del sector privado, aunque sea para criticarlo y para decir eso no sirve o sí sirve. Pero decía, están temerosos de una serie de relaciones vinculantes y no están viendo las oportunidades que existen de seguir creciendo y de enganchar el siguiente círculo virtuoso, que es lo que necesita el Perú en estos momentos. Bien, yo les agradezco. Claro, aquí el problema también es pues que no es posible que haya 40 proyectos de hidrocarburos paralizados por trámites ambientales, ¿no? Entonces, y algunos por asuntos sociales. Entonces, ponlos en una lista, cosas de ese tipo. Y lo que dijo Abusado, se había contado el otro día, el proyecto del Puente de los Suspiros, se ha demorado 3 años en salir por el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo es posible que un trabajo como ese necesite? Y así sucesivamente uno puede contar y contar y contar. Es un asunto de racionalizar las cosas, de poner las cosas en su sitio, nada más. Aquí mira, en el sector minero hay más de 180 normas de diferentes sectores para tramitar un proyecto minero. Aquí las tengo. Sí, pues eso también es la locura. Vamos a mejor. Cuando Steve Botts votó el listado del primer proyecto de Antamina eran 350 y en el segundo año eran 500. Ahora me dices que hay 180. Estamos mejorando. Bien. Muchísimas gracias. Ya me están pidiendo cortar la conversación porque tenemos 2 entrevistas más, pero en fin, habrá seguramente más tiempo para discutir esto. Muchas gracias a Carlos Rodríguez Mola y a Ricardo Briceño por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Pete Gins, el asunto de la seguridad en los aeropuertos para que no se infiltre la droga.